Buenos días, hermanos cristianos de la ciudad de Machala. Hoy día 3 de julio del 2016, nuevamente estamos aquí en la Iglesia Cristiana de Machala para seguir aprendiendo de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, el tema que me toca de exponer es la parábola de la perla de gran precio. La semana pasada estuvimos viendo la parábola del tesoro escondido, la cual fue expuesta por el hermano en Cristo, Ponciano Alba. Vamos a retomar nuevamente y vamos a hacer un breve resumen de la parábola del tesoro escondido, que tiene parte de relación con la parábola de la perla de gran precio, que es la que vamos a ver el día de hoy. Hermanos, si ustedes me acompañan y cojan su Biblia y vayamos a Mateo 13, al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo del 10 al 13. ¿Estamos listos? Mateo 13, versículo del 10 al 13 vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios en este día. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Entonces, hermanos, esas son el propósito de las parábolas que el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos y a sus seguidores, a los que querían conocer de las buenas nuevas. Continuando con el tema de hoy, vamos a la parábola sobre el tesoro escondido. Si me acompañan, el Evangelio de Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Continuando con el siguiente versículo, la perla de gran precio, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, hermanos, ¿por qué le damos lectura a las dos parábolas? Porque tiene parecida la relación de estas dos parábolas, ya que las dos tienen unos dos pensamientos principales. ¿Cuáles son? El gozo y el valor. En estas dos parábolas, el valor del reino y el gozo de hallarlo manifiesta aquí esta parábola. El reino y el individuo también nos habla. ¿Por qué? Porque una vez que uno halla el reino, en este caso es el evangelio del reino de Dios, encuentra ese tesoro. Y eso lo hace uno en forma individual. Asimismo, la relación con Dios es también individual. Entonces, hermanos, de lo que se habla aquí sobre el tesoro escondido es sobre el evangelio del reino de Dios, en el cual hay riquezas espirituales, así como mucha gente busca tantas riquezas en lo material, en lo económico,
en educación, etcétera, así también nosotros debemos buscar esas riquezas espirituales, como lo que indica en Efesios. En una sola carta de Efesios habla de tantas riquezas el apóstol Pablo. Si nos remontamos o nos vamos a Efesios capítulo 3, versículo 5, vamos a dar lectura a este pasaje. Efesios capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, versículo 6, que los gentiles son coherederos, herederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, hermanos, esa es la gran riqueza espiritual de ese hombre que halló el tesoro escondido, en este caso el Evangelio, y el gozo que tuvo al hallarlo. Asimismo, en el Evangelio nos manifiestan las riquezas inescrutables de Cristo, porque el Evangelio revela a Cristo, su vida, crucifixión, resurrección y ascensión, y la salvación que recibimos a través de Él. Porque el Evangelio nos salva de la culpa del pecado, nos limpia de la contaminación del pecado y nos entrega de las consecuencias del pecado. Entonces, al ser obedientes al Evangelio, nos pone en Cristo y asimismo nos da bendiciones espirituales, como indica Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, hermano, es una bendición el haber hallado para este hombre del que habla en esta parábola, haber encontrado el Evangelio, y al mismo tiempo sentir ese gozo de haberlo hallado. Esta parábola también del tesoro escondido ilustra el gozo de hallar el reino. Como hemos visto en algunos ejemplos de las Escrituras, por ejemplo, uno de ellos de la mujer samaritana, cuando halló al Mesías, dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Eso lo vemos en Juan capítulo 4, versículo del 28 al 29, para que ustedes lo puedan leer en su casa. Asimismo, otro ejemplo del gozo de haber hallado el reino es lo que le sucedió al eunuco, el etíope. Leía Isaías 53 sin entendimiento, pero halló el Mesías cuando Felipe, comenzando en esa misma escritura, le predicó el Evangelio. En ese mismo día el eunuco fue bautizado. Cuando subió del agua, siguió su camino gozoso. Esto lo vemos en Hechos 8, versículo del 35 al 39. Y otro gozo fue el que recibió Saulo, Cornelio, Lidia, el carcelero. Estos hallaron el mismo tesoro. El libro de Hechos nos habla de estos y otros casos, y cada uno indica un gran interés en hallar este tesoro. En Hechos mismos, capítulo 16, versículo 33 al 34, nos decía que el carcelero y su casa fueron bautizados en aquella misma hora de la noche, a medianoche, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, una bendición espiritual, una bendición hermosa que nuestro Señor nos da para los que queremos seguir su camino. Nuevamente volvemos a leer el tesoro escondido, la parábola.
capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla ese tesoro y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vende todo lo que tiene. El hombre halló el tesoro, como decíamos anteriormente, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En los ejemplos de conversión en Hechos, es lo que hicieron todos ellos. Dice Jesús, de acuerdo a Mateo capítulo 16, versículo 24, si ustedes me acompañan, hermanos, ¿qué es lo que nos indica nuestro Señor Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso nos indica en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 24. Entonces, hermanos, ¿qué nos hace el llamado a través de esta parábola a la iglesia o a las personas que quieren conocer de Jesús? Que hay que dejar todo, hay que sacrificar todo para ser de ahí obedientes y servidores de Cristo. Es una de las parábolas bien fuertes, como la que vamos a ver también en un momento sobre la parábola de la perla de gran precio. Entonces, hermano, en resumen, entonces, ¿qué nos lleva de manifiesto esta parábola a esta iglesia? De que nosotros dejemos a un lado, y a todas las iglesias, que dejemos a un lado lo que para nosotros en algún momento teníamos mucho interés en ellas. Todo aquello que entorpezca o que nos impida a seguir los caminos del Señor. Recordemos que hemos adquirido, hemos hallado ese tesoro escondido que es el Evangelio, y nos toca a nosotros como iglesia mantener ese tesoro, mantenerlo, porque las cosas de este mundo no es felicidad. El Evangelio es paz, amor y sobre todo esa vida eterna que solamente nos permite por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, entonces es un breve resumen de la parábola del tesoro escondido. A continuación vamos a ver la parábola de la perla de gran precio, o la perla preciosa también conocida. Vamos a Mateo nuevamente, en el mismo capítulo 13, versículo 45, 46. Entonces, hermanos, continuamos con la perla de gran precio. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 13, versículo 45 al 46. La perla de gran precio. Mateo 13, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Versículo 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, hermanos, aquí esta parábola sobre la perla de gran precio nos manifiesta algunos puntos en la cual el valor del reino. Según la parábola, Jesucristo nos manifiesta que el mercader buscaba buenas perlas y él buscaba, como dice Jesús, busca y hallarás, como dice en Mateo 7, versículo del 7 al 8. Remontémonos a las Escrituras para tener más claro sobre lo que nos trata de decir hoy día el Señor. Mateo 7, versículo del 7 al 8. La oración de oro lleva por título general, y la regla de oro. La oración y la regla de oro. Pedir y se os dará. Buscar y hallaréis.
llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, hermanos, el mercader era que buscaba y lo encontró. Vamos a ver un ejemplo de lo que el pueblo de Berea, asimismo ellos seguían a nuestro Señor Jesucristo y buscaron ya, porque ellos ya habían conocido el Evangelio del reino. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, versículo 11. Los de Berea era un ejemplo de la búsqueda que ellos querían, de lo que ellos manifestaban sobre esa perla de gran precio. Y se lo menciona en este versículo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces, hermano, hay un ejemplo del pueblo de Berea, que buscaban esas perlas preciosas, escudriñaban las escrituras, escarbaban esas riquezas y la encontraron. Entonces, eso es un gran ejemplo, uno de tantos ejemplos sobre cuando uno busca del reino. También esta perla nos manifiesta que hay una sola perla de gran precio, la única perla, que hay un solo único Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, un solo evangelio, el evangelio del reino de Dios, una sola fe que salva, la fe en Jesucristo. Vamos a dar lectura de Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6, para complementar lo que estamos hace un momento mencionando. Efesios 4, versículo del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hermanos, lo que manifiesta el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, que solamente hay un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que está en el cielo. Y también la Biblia nos enseña de que el único, el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por intermedio de Él, es nuestro Señor Jesucristo. Muchas iglesias enseñan muchos caminos, pero caminos de perdición. Y sabemos, y la Biblia nos dice, en Juan capítulo 14, versículo 6, que el único camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, predican cosas diferentes, cosas que no fueron enseñadas en el Evangelio de nuestro Señor. Otra cosa que manifiesta esta parábola es que toda esa gente, esos ejemplos que hubo, tanto en el tesoro escondido como en la perla de gran precio, ellos reconocieron el valor del tesoro y la perla. ¿De qué forma? De ser obediente, ya que el Evangelio, ¿qué trae? Salvación del alma, reconciliación con Dios, gozo verdadero, contentación con la vida, contentación con cualquier situación que se presente en nuestras vidas, esperanzas de vida eterna. Entonces, hermanos, esto es lo que también nosotros debemos como iglesia reconocer, porque la salvación es única. Tenemos que guardarla, mantenerla. Nuevamente vamos a Mateo 13, versículo 45.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ya sabemos cuál es la perla preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí hay dos principios fundamentales. Ese mercader vendió todo, tanto en la parábola del tesoro escondido como la de la perla de gran precio. Manifiesta Cristo que vendieron todo. El que halló el tesoro vendió todo gozo. También el que compró la perla de gran precio estaba dispuesto a vender todo. Él estuvo predispuesto, nadie le dijo, sino que por eso la decisión es individual, personal. ¿Y qué se vende de acuerdo a lo que nos manifiesta aquí en la parábola? Si ustedes me ayudan, vamos a Mateo capítulo 10, versículos del 37 a 38, para seguirnos alimentando de la palabra del Señor y en realidad ver qué es lo que realmente el Señor nos hablaba o les hablaba en ese tiempo a la gente que predicaba, y el día de hoy qué nos manifiesta a nosotros. Mateo 10, versículo 37 a 38. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, hermanos, nos manifiestan a que sigamos al Señor, dejando toda situación que se nos presente y que sea para nosotros primordial antes que Él. Avanzando, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús mismo le dice a sus discípulos y nos llama en este día también a nosotros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, hermano, complementa a lo del pasaje, a lo de Mateo 10, versículo 37-38. Y vamos más allá de eso. Vamos a Lucas 14, versículo 33. Atendamos esto, hermano. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Clarito está, ¿no? Si uno no renuncia a todo, no puede ser discípulo de Él. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 27, que habla a la iglesia, que Pablo hablaba a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte. Y un ejemplo de cuando una persona o alguien haya el evangelio y no quiere despojarse de sus riquezas, sea de cualquier forma. Mire lo que en el Evangelio de Mateo 19, versículo 21 al 22,
nos trata sobre el joven rico. Si ustedes me acompañan, hermano. Mateo 19, versículo 21 y 22. El joven rico lleva por título. Entonces Jesús les dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, el joven rico no quería dejar sus posesiones. Eso era como un Dios para él, en vez de seguir las riquezas espirituales a través de que nos dio nuestro Señor Jesucristo y nos da nuestro Señor Jesucristo. Aquí también se nos manifiesta de que nosotros debemos vender todos los placeres, honores, posesiones, costumbres, hábitos, lazos familiares, todo aquello que se pudiera apreciar más que a Cristo. Cualquier cosa que se pudiera estar en conflicto con nuestra lealtad a Él, toda cosa que nos sirva, que nos interrumpa ese caminar hacia nuestro Señor. Entonces, dejar eso, niéguese a sí mismo. Asimismo, en esta parábola, el mercader también la compró. Entonces nosotros debemos apropiarnos de esa salvación que nuestro Señor nos da. Debemos guardarla, no perderla. Como dice en Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Proverbios 23, 23. Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hermanos, entonces, mire ese mensaje que nos da. Compra la verdad y no la vendas, porque no se puede comprar la salvación. Entonces, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Y quién nos la da? El Evangelio. ¿Quién es ese Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, entremos a reflexión de todo lo manifestado el día de hoy y nos lleva a que nosotros debemos ser cuidadosos y coherederos, como dicen las Escrituras, del reino, de defender el verdadero Evangelio, de no entorpecer con falsas doctrinas nuestro andar. Que siempre tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, al único que se sacrificó aquí por el perdón de nuestros pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a finalizar la intervención del día de hoy yendo a un pasaje de las Escrituras. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 12. Y sientámonos gozosos de lo que vamos en este momento a deleitarnos de la Escritura. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Los hermanos, debemos sentirnos gozosos. Aquí a nuestra iglesia nos habla de que debemos sentirnos gozosos a pesar de las tribulaciones, de las situaciones que se presentan día a día con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestros trabajos. En este mundo tan perverso que hay tanta inmundicia, debemos nosotros guardar esa salvación, guardar ese evangelio, día y noche, como dicen las Escrituras. Si vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 40, vamos a detallar un poquito más. Hechos, capítulo 2, versículo 40. Nos habla a las iglesias. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, hermanos, ve lo que nos manifiesta las Escrituras.
La salvación es personal, es individual. Nosotros debemos guardar esa salvación. Debemos guardarnos de toda inmundicia, de todo pecado en nuestras vidas. Porque en todo lugar el mundo está tan destruido y tan dominado por Satanás, y que en cualquier momento viene y nos quiere desviar, nos hace tropezar. Pero contamos con un Dios todopoderoso que siempre está con nosotros, a pesar de las tribulaciones, las aflicciones, y a veces hasta por seguir los caminos del Señor nos vituperan, nos aborrecen. Pero justamente Él cuando estuvo aquí en la tierra manifestaba eso, que íbamos a ser aborrecidos. ¿Por culpa de qué? Del Evangelio. Hermanos, para cerrar esta intervención, vamos a Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 16 lleva por título: de tal manera amó Dios al mundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, hermanos, esa es una de las tantas riquezas espirituales. Dios envió a su Hijo unigénito. Era del gran amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Envió a su Hijo unigénito para que se sacrificara por el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, esto llama a la reflexión, pues como les mencionaba, pues que nosotros seamos guardadores del Evangelio, lo defendamos, porque hay muchos falsos testimonios, hay falsas doctrinas que quieren confundir a la gente. Solo quieren nomás llenarse de dinero, pero no enseñan el verdadero evangelio del reino de Dios. Hermanos, entonces esta es la pequeña intervención sobre las parábolas del tesoro y la perla del gran precio. No queda más otra que darle las gracias por la atención, y en primer lugar pues darle las gracias también a nuestro Señor, pues, que nos haya permitido pues el día de hoy mostrarle esta parábola, que en lo personal me llenó mucho, más que todo para tener siempre lo primero, que es Jesús. Dejar a un lado lo que en algún momento uno daba prioridad y continuar en su camino, siempre pidiéndole cada día pues fortaleza y sabiduría por su palabra, y poder asimismo sentir gozoso de ese tesoro y manifestarlo también hacia la familia, hacia los amigos, hacia toda persona que de pronto en algún momento quiera conocer del Evangelio, del verdadero Evangelio. Hermanos, gracias, y pues quedamos para un breve comentario sobre estas parábolas.